Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar un poco de la historia del ADN. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Meitner en el año 1869, el cual, trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína, por encontrarse en el núcleo. Años más tarde se fragmentó esta nucleína y se separó un componente proteico y un grupo prostético. Este último, por ser ácido, se le llamó ácido nucleico. En los años 30, Cousel comprobó que tenían una estructura bastante compleja, y ya es así que en el año 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura tridimensional de uno de estos ácidos, concretamente del ácido desoxirribonucleico. Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Espinosa Tíjaro y el día de hoy voy a hablar acerca del ADN. Para empezar, voy a hablar acerca de las bases púricas y pirimídicas. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son timina y citosina. En el caso del ARN, también son cuatro bases, son dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la citosina y el uracilo. Ya para finalizar voy a hablar un poco acerca de la estructura del ADN. El ADN está organizado en cromosomas. Nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas en cada célula somática, o sea, no sexual, agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. Cada cromosoma tiene dos brazos ubicados por arriba y por abajo del centrómero. Cuando los cromosomas se duplican previa a la división celular, cada cromosoma está formado por dos moléculas de ADN unidas por el centrómero, conocidas como cromatinas hermanas. El ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está compuesto por azúcar, o sea, desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son cuatro. Adenina, como se puede ver en esta gráfica, aunque no se nota mucho, pero están aquí plasmadas. Estas son las bases nitrogenadas, las que tienen colorcitos. Estas son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Siempre la adenina se va a enfrentar a la timina y una citosina se va a enfrentar a una guanina en la doble cadena. Las bases enfrentadas se dicen que son complementarias. El ADN adopta una forma de doble hélice, como lo podemos ver aquí, como una escalera caracol donde los lados complementarios son cadenas de azúcares y fosfatos conectados por escalones, que son las bases nitrogenadas que ya nombré anteriormente. La molécula de ADN se asocia a proteínas llamadas histonas y se encuentra muy enrollada y compacta para formar el cromosoma. La doble hélice de ADN con las bases nitrogenadas complementarias que se ubican hacia adentro y establecen uniones no covalentes o fuerzas de atracción entre sí que mantienen la estructura de la molécula. Las desoxirribosas, o sea, azúcares, y los grupos fosfato constituyen las columnas de la molécula. ¿Qué es la replicación del ADN? La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplican las moléculas de ADN. Cuando la célula se divide, primero se debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Esta tiene dos tipos de cadenas, las cuales son las cadenas originales y las cadenas nuevas, que pueden actuar como un molde para la síntesis de otra cadena complementaria. Bueno, el ADN semiconservativo. La replicación del ADN es semiconservativa, lo que significa que cada cadena de la doble hélice de ADN funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Este proceso nos lleva a que una molécula de inicio a dos moléculas hijas en esta
en las que cada nueva doble hélice contiene una cadena original y una cadena nueva. Un dato muy interesante y muy curioso es que las células necesitan copiar su ADN muy rápido y con muy pocos errores, porque se arriesga a problemas como el cáncer, que es uno de ellos. Por ello se utiliza una variedad de enzimas y proteínas que trabajan en conjunto. El ADN polimerasa es una de las moléculas claves en la replicación del ADN. Es la enzima ADN polimerasa. Estas son responsables de la síntesis de ADN. Añaden nucleótidos, uno por cada cadena creciente de ADN. Una de las características de ellas es que pueden corregir y revisar su trabajo eliminando la gran mayoría de nucleótidos equivocados que se agregaron accidentalmente a la cadena. Solo necesitan un molde para agregar nucleótidos al extremo 3' de la cadena del ADN. No pueden comenzar la cadena de cero, sino que requieren de una cadena preexistente llamada cebador. Es necesario combinar ambos mecanismos porque la polimerasa del ADN solo puede sintetizar el ADN en el sentido 3 y 5'. Unas de las enzimas implicadas en el proceso de replicación son las helicosas, que sería este triangulito de acá, que esta es las que rompen los puentes de hidrógeno que se unen a las bases complementarias y abren la hélice en el origen de replicación, donde a medida que las cadenas de la hélice se separan, las porciones de la doble hélice se enrollan mucho. Bueno, después vamos con las topioisomerasas, que es esta verdecita que se ve por acá. Estas son las que rompen y conectan las cadenas de las hélices, permitiendo que giren y se alivie la tensión causada por la apertura de la hélice durante la duplicación. Luego tenemos las proteínas de unión a cadenas simples, que serían estas moraditas que aparecen por acá, que son las que unen a cada cadena de la doble hélice una vez separadas, evitando a que se restauren, es decir, que vuelvan a estar igual a estas. Teniendo en cuenta estas tres enzimas mencionadas, el ARN primasa, que sería este de acá, este azulito que aparece por acá, el ARN primasa es la que sintetiza al cebador, que el cebador es esta partecita de acá, que está como rota, de ARN. El ADN polimerasa, que es este amarillito que se ve por acá, perdón. El ADN polimerasa 3 es el que sintetiza las nuevas cadenas complementarias de ADN. Y el ADN polimerasa 1, sería esta parte de acá también, es la que coloca los nucleótidos de ADN donde había nucleótidos de ARN. Luego del cebador es agregado el ADN ligasa, que sería esta partecita azulita que se ve por acá. El ADN ligasa, que es el que une todos los fragmentos. Continuando con los ácidos nucleicos o biomoléculas portadoras de información genética, encontramos el ensamble del ARN. ¿Qué es el ARN? Por sus siglas, ácido ribonucleico. Es una molécula que tiene información genética de los organismos y son responsables de su transmisión hereditaria, por medio de un mecanismo en el cual la célula madre le transfiere su información genética a sus células hijas. ¿Cuál es la diferencia entre el ARN y el ADN? Su diferencia principal, a pesar de que poseen muchas similitudes, es la única hélice presente en el ARN, mientras que el ADN es una combinación de dos hélices. Pero, ¿qué componentes tiene el ARN? El ARN está compuesto por una pentosa de ribosa,
y unas bases nitrogenadas. Dentro de los elementos estructurales del ARN encontramos la pentosa de ribosa. Las pentosas son un tipo de azúcar que contienen 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5, en su estructura molecular. Asombroso, ¿no? Sumadas a las pentosas de ribosa encontramos las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ARN, también tiene 4 bases nitrogenadas. 2 de ellas son purinas y las otras 2 son pirimidinas. En el caso de las purinas encontramos la adenina y la guanina. Las purinas son un compuesto orgánico heterocíclico aromático, con una estructura compuesta por 2 anillos fusionados. Las purinas tienen una función principal en la transcripción genética, síntesis de proteína y metabolismo celular. Dentro de las bases pirimidinas, encontramos que estas son un compuesto químico utilizado por la célula para la elaboración de sustancias constituyentes al ARN y al ADN. Estas están basadas en un anillo pirimidínico en un sistema plano de 6 átomos, dentro de los cuales podemos encontrar la citosina y el uracilo. El uracilo es un nucleótido que reemplaza a la timina en el ARN, lo que podemos decir que el uracilo es exclusivo o mantiene una relación exclusiva en la formación del ARN. ¿Cómo es la unión de las bases nitrogenadas? La unión de las bases están dadas por la adenina en unión con el uracilo para el caso del ARN en 2 puentes. En el caso de la guanina y la citosina, su unión se da en 3 puentes. Para la formación de la cadena, ahora que conocemos un poco más del ARN y de cómo está conformado, vamos a conocer los tipos de ARN. ¿Hay más? Claro que sí. Por así decirlo, es un solo tipo de ARN, pero que cumple con una función específica en cada uno de estos tipos. Existe el mensajero, el ribosomático y el de transferencia. El ARN mensajero, o conocido en alguna literatura por estas siglas, está formado tomando una cadena de moldes del ADN que constituye cada gen. Este es quien lleva la información desde el núcleo hacia el citoplasma. ¿Qué mensaje es el que es entregado? Es una información para sintetizar las cadenas pépticas mediante la codificación de la secuencia de aminoácidos de uno o más polipéptidos especificados por un gen o por un conjunto de genes. En el ARN ribosomático debemos conocer el concepto de los ribosomas. Los ribosomas son estructuras que se encuentran al interior de la célula, las cuales participan en la elaboración de las proteínas, ayudando a los aminoácidos para que se junten y formen proteínas. Teniendo claro estos conceptos, podemos definir que el ARN ribosomático está relacionada con la síntesis de proteínas, ya que forman parte de la maquinaria celular que la sintetiza. Pero ¿cuál es la importancia de este proceso realizado por el ARN ribosomático? Por medio de la formación de las proteínas encontramos que éstas nos ayudan a la reparación de las células y a producir nuevas en caso de que éstas hayan muerto. Para finalizar, nuestro último tipo de ARN es el de transferencia, que se une junto al ARN-M en función de la complementariedad en las bases de anticodón y codón. Esto nos genera un resultado de funcionamiento de lectura para el ARN mensajero para transferir
un aminoácido correctamente adecuado a la cadena polipéptica en crecimiento durante la síntesis de proteína. Para finalizar este video, te tenemos nuestra sección de chismes biológicos con algunos datos interesantes. Para nuestro primer chisme biológico hablaremos de la célula. Y como ya hemos mencionado en nuestro anterior video, la célula es la unidad estructural de la vida. Ya hablamos acerca de la membrana celular y en esta ocasión nuestro chisme biológico es sobre un organelo muy especial, nada más ni nada menos que la mitocondria. Presento a la mitocondria, una célula dentro de una célula. La mitocondria posee un pequeño número de 37 genes que codifican elementos relacionados con la cadena de producción de energía. Estos se organizan en nucleoides que contienen entre 5 y 7 cromosomas cada uno. Es por esta razón que la mitocondria se considera una célula entre otra célula, debido a que contiene su propio genoma ajeno a los cromosomas del núcleo celular. No solo eso, sino que también tiene su propio ARN, ribosomas y además se divide por fisión binaria. Así que ahora lo sabes, la mitocondria no es solamente la encargada de fabricar ATP mediante las azúcares, proteínas o grasas que comemos, sino que es una célula dentro de otra célula. La mitocondria es nuestro chisme biológico. La teoría endosimbiótica fue presentada por Lynn Margulis en 1967. Esta describe que algunos orgánulos de las células eucariotas, especialmente los plastos y las mitocondrias, habrían tenido su origen en los organismos procariotas, que después de que estos son englobados por otro microorganismo, habrían establecido una relación. ¿Qué pruebas apoyan y respaldan la teoría endosimbiótica? Primero, el tamaño de las mitocondrias y de algunas células es similar. Segundo, los cloroplastos y las mitocondrias presentan un ADN propio e independiente del ADN de la célula en la que se encuentran. Este material, además de ser bicatenario y circular, es idéntico al de las bacterias, pero muy diferente al de las células eucariotas. Se encuentran rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de la fagocitosis, mientras que la membrana externa corresponde a aquella porción que la habría englobado en una vesícula. Se crea dependencia del anfitrión eucariótico. Algunas proteínas codificadas en el núcleo se transportan al orgánulo y las mitocondrias y cloroplastos tienen genomas más pequeños en comparación a otras bacterias. Quinto, se obtiene energía de la membrana. En mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre en las bacterias.